que invertir para ver si le pagan, ¿verdad? Entonces, por economía procesal, pues en su momento dice, mejor ya no cobremos. ¿Y en qué momento se da la incobrabilidad de la obligación tributaria? Caso uno, cuando el monto de la deuda sea hasta de 5,000 quetzales. Por ejemplo, ese sería el primer caso. Siempre que se hubieran realizado diligencias para localizar al deudor, sus bienes o derechos que puedan ser perseguidos para el pago de la deuda, sin haber obtenido ningún efecto positivo. Bueno, ¿qué sucedió aquí? Resulta que están buscando al contribuyente y la deuda es hasta 5,000 quetzales y no lo encuentran. Bueno, entonces en ese momento se convierte en un caso donde no hay donde hay incobrabilidad. Ya no vamos a cobrar porque no localizamos al contribuyente. Caso 2. Cuando existiere proceso de concurso de acreedores o quiebra por parte de la obligación tributaria que no pudo cobrarse. Entonces, cuando una empresa se declara en quiebra, que ustedes ya conocen, es todo un proceso para declararse en quiebra, pero si sucediera eso, también es un asunto de incobrabilidad, ¿verdad? Caso 3. Cuando las obligaciones consistan en sanciones aplicadas a deudores tributarios que posteriormente fallezcan o cuya muerte presunta se declare. En este caso, jóvenes, siempre ha habido esa situación de preguntarse, ¿será que se extingue la obligación tributaria? ¿Será que ya no van a cobrar la deuda que tenía un familiar que falleció, por decirles así? Y la respuesta es que no, o sea, se convierte en incobrable según el caso 3 del que estamos analizando acá. Esa deuda se convierte en incobrable. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes de que el NIT es personal. ¿Ya? La deuda es personal. La deuda no la hereda el hijo o el nieto. No, o sea, en el momento en que la persona fallece, ahí se termina también la obligación tributaria, porque es el nombre en sí es específico, ¿verdad? Por eso es. Caso 4. Cuando se hubiere producido la prescripción de la obligación tributaria, en cuyo caso la incobrabilidad podrá ser declarada de oficio por el Directorio de Administración Tributaria. Jóvenes, consideremos este dato bien importante. Si han pasado 4 años, nosotros tenemos derecho a la prescripción y eso hace incobrable la obligación tributaria. La solvencia fiscal, dice, la solvencia fiscal es un documento por medio del cual la administración tributaria hace constar que a la fecha de su expedición un contribuyente se encuentra al día en el cumplimiento de sus deberes tributarios. En este momento, jóvenes, sí se está, la SAT está otorgando solvencia fiscal. ¿Cómo obtenemos nosotros una solvencia fiscal? Pues cuando no tenemos ningún omiso, cuando estamos presentando todas nuestras declaraciones, en ningún momento se le niega el derecho, a alguien obtener una solvencia fiscal, que por cierto es un documento que incluso en instituciones la están solicitando. Infracciones tributarias, según el artículo 69. ¿Qué es una infracción tributaria? Dice, es toda acción o omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal, constituye infracción que sancionará la administración tributaria en tanto no constituya delito o faltas sancionados conforme a la legislación penal. Esa sería la infracción tributaria. Es toda acción que implique violación de las normas tributarias. Todo aquello que nosotros hacemos que implique que estamos haciendo algo para que nosotros no paguemos impuesto, pues esa es la infracción tributaria. Se comete infracción tributaria en los casos siguientes. Número 1, por el pago extemporáneo de las retenciones efectuadas. Por ejemplo, yo tengo una empresa, estoy inscrito en el régimen sobre ingresos, a mí me hacen una retención, la persona que me hace la retención está obligada a pagar o a declarar dicha retención que ya me hizo y resulta que no la hace en su tiempo, entonces ahí hay por pagar de forma extemporánea la retención, ahí hay una infracción tributaria. Caso 2.
por la omisión dice por la omisión de pago de tributos. Obviamente, cuando yo omito el pago de tributos, ahí también hay obligación tributaria, que de hecho es la más común. Yo tenía que pagar 100 quetzales y no hice mi pago, pues obviamente hay una omisión de tributos en ese caso. Caso 3. Por la resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria, también se convierte en infracción tributaria cuando por algún motivo al contribuyente le envían una notificación y el notificación se resiste y dice, el contribuyente se resiste y dice, pues yo no le voy a hacer caso a esa notificación y no me presento y listos. Pues ahí hay resistencia a la acción fiscalizadora y por supuesto eso se convierte en una infracción tributaria. Caso 4, por el incumplimiento de las obligaciones formales. Caso 5 dice, las demás que se establecen expresamente en este código y en las leyes tributarias específicas. Bueno, aquí podríamos hablar de una serie de leyes, pero para no ahondar tanto en el asunto, podríamos decir de que también es infracción tributaria si usted está obligado a pagar su IVA de pequeño contribuyente y usted no hizo el pago, ahí hay omisión tributaria. Usted está en el régimen general y no pagó su IVA de contribuyente general, ahí hay infracción tributaria. Usted tenía que pagar su impuesto sobre la renta y no lo hace, ahí hay infracción tributaria. Tenía que pagar su impuesto de solidaridad y no lo hace, ahí hay infracción tributaria. Usted tenía que solicitar nuevos talonarios de facturas porque los que tiene ya vencieron y no lo hace, ahí hay infracción tributaria. Entonces, todo lo que tenga que ver con leyes tributarias, señores, ahí definitivamente hay infracción tributaria por no cumplir con lo que la ley nos obliga. Conclusión. Como asesores es necesario conocer todo lo relacionado a infracciones tributarias para que el cliente evite caer en las mismas, logrando así una transparencia fiscal en favor del contribuyente. Tarea semanal. Lo que usted va a hacer esta semana es, usted en primer lugar va a hacer uso de su código tributario y va a considerar los artículos vistos en el presente recurso y con sus propias palabras en 2 hojas de Word realice un análisis general con el tema ¿qué es una infracción tributaria y cómo la evito? Ese sería el tema. ¿Qué es una infracción tributaria y cómo la evito? Dicho análisis será subido al aula virtual como fecha límite el día sábado 30 de mayo a las 23:59 horas. Muchas gracias, jóvenes, por su atención y que Dios los bendiga.